vamos a estudiar la Biblia. ¿Cuál, mamá? ¿La Biblia de los Testigos de Jehová? No, esa no. Vamos a estudiar la Biblia sola, sin libros, sin las ayudas de los libros y comentarios de nuestra doctrina, sin que ningún maestro venga a explicarnos nada. Solo tú y yo leyendo la Biblia. ¿Y cómo vamos a hacer? Nos vamos a encerrar en la casa y no vamos a ir a la iglesia hasta que la leamos y Dios me aclare. Yo quiero saber si de verdad Dios puede hablarme a mí. Ella dice que duró un mes encerrada con su hijo sin ir a trabajar ninguno de los dos. Se paraban en la mañana, hacían su café, hacían su desayuno y se sentaban a leer la Biblia muchas horas. Luego almorzaban y otra vez en la tarde y luego compartían y conversaban en la noche. Y así lo hicieron durante un mes. Al mes, ella dice, yo descubrí que estaba en una doctrina de error. Descubrí que Jesús es el Salvador del mundo, que es el Hijo de Dios y que es Dios que se hizo carne. Descubrí que Él murió en una cruz por mis pecados y resucitó para que yo fuese salva. Descubrí todo eso, le di mi vida a Cristo y salí de esa doctrina. Ella dice, hasta el día de hoy me visitan porque ellos dicen que me van a recuperar y yo les digo, nunca me van a recuperar porque yo nací de nuevo. Y yo me emocioné con su testimonio y le dije, qué maravilloso testimonio. Y me dice, ¿sabe por qué le estoy contando esto? Porque yo como testigo de Jehová conocía tanto cómo manejar la Biblia para que la Biblia dijera lo que nosotros como testigos de Jehová queremos que la gente crea. Nosotros con la propia Biblia de las personas le decimos, abre tu Biblia, y lo llevamos de aquí a allá y le hacemos que esa persona crea lo que nosotros le estamos enseñando. Y yo me di cuenta cuando empecé a asistir a la iglesia evangélica que la mayoría de los que van a la iglesia no saben nada de la Biblia. Y le quiero decir algo, si usted me deja 15 minutos darle clase a estos que usted tiene aquí, yo se los vuelvo testigos de Jehová. Y yo me quedé así. Yo dije, yo no sabía a quién yo tenía sentada ahí. Y me dijo, no lo voy a hacer, pero lo estoy diciendo para que usted se dé cuenta el problema tan grave que tiene la iglesia, que es ignorante. Entonces hoy vamos a ver algunas cosas. Esto es un tema muy largo, pero es una materia apasionante. La Biblia es maravillosa. La Biblia no es un libro de cuentos, aunque tiene cuentos. No son cuentos, sino historias. La Biblia no es un libro de fantasías, aunque tiene cosas muy fantásticas, pero fueron reales. La Biblia no es un libro de narraciones, aunque tiene narraciones, y no es un libro de biografías, aunque tiene biografías. La Biblia es un libro que es sin igual. Es asombroso e increíble porque pareciera que tuviese vida. Cuando una persona empieza a meterse en esas páginas, no importa la edad que tenga, ella empieza a cobrar vida. A veces la buscamos en los momentos más difíciles y nos damos cuenta que pareciera que de esas páginas saltan las letras hablándonos a nosotros. Cuando yo tenía 12 años, pensaba que nadie me amaba, pensaba que mis padres no me querían, éramos 9 hermanos en una casa y yo me sentía sola. Pensaba que nadie me quería a mí y yo me hacía esta pregunta, ¿para qué nací? ¿Para qué nací? ¿Para qué nací? Y me acuerdo que un día me regañaron y yo me fui, estaba en la casa de mis abuelos, y yo me metí en el cuarto de una de mis tías a llorar. Y le volví a hacer la misma declaración a Dios que hacía cada vez que me pegaban o me regañaban o me castigaban. Y yo decía, a mí no me quiere nadie. Y yo me arrodillé en la cama y dije, a mí no me quiere nadie. Yo no sé para qué nací. ¿Será que hay una razón por la cual yo nací? Es que nadie se da cuenta que yo existo. Y vi en la cómoda de esa cama una Biblia y dije, voy a ver qué es lo que dice ese libro.
Mi papá era cristiano, era maestro y nos leía la Biblia todas las noches, hacía un culto. Pero yo agarré el libro y lo abrí así como a veces hacemos mucho, al azar. Y me cayó en el libro de Juan, en el capítulo 1. Y yo fijé mis ojos en el versículo 12 y allí empecé a leer. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Seguí leyendo. Y estos no son engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino por voluntad de Dios. Agarré ese libro y lo tiré y dije, esta cosa está viva, la tiré. Porque entendí clarito y tenía 12 años que Dios me estaba diciendo, no naciste porque tus padres quisieron o se descuidaron o lo que sea. Tú naciste por voluntad mía. Yo tiré ese libro y me di cuenta a esa edad que esa cosa tenía vida y hablaba y que una niña podía entender. Así que yo creo que la Biblia la puede entender un niño, un adulto, incluso una persona que es analfabeta, porque la Biblia es espiritual. Y déjeme decirle algo, no existe en el mundo espiritual minusválido, discapacitado, síndrome de Down, Alzheimer, no existe. Usted espiritualmente es perfecto. ¿Sí me está entendiendo? Hermana Betty, pero yo no tengo mucho conocimiento, no se preocupe. La Biblia trae su propio intérprete con él y vive dentro de usted. Entonces hoy vamos a hablar algunas cosas, esto es largo, y esto está basado en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Estos versículos me han ayudado mucho en toda la vida. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Y cuando dice toda no excluye ningún libro. Quiere decir que usted puede leer en cualquier parte de la Biblia y Dios le va a hablar. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para 4 cosas, para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto. Esta palabra perfecto no quiere decir que usted es intachable o no tiene ninguna falta. Está diciendo que usted está completo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la Biblia te puede a ti hacer una persona completa e integral y útil para cualquier cosa. ¿Para cualquier cosa, hermana Betty? Sí. ¿Para enseñar en la iglesia? Sí. ¿Para ser abogado? Sí. ¿Para ser médico? Sí. ¿Para tener una familia? Sí. ¿Para ser un empresario? Sí. La Biblia puede capacitarte, instruirte, corregirte y formarte para hacer cualquier cosa. ¿Cómo sabe usted, hermana Betty? En la Biblia hay libros maravillosos. Hay libros que si tú los leyeras te darías cuenta que están todos los consejos para tener buenas relaciones, todos los consejos para ser excelente en lo que haga. En la Biblia hay palabra para todo. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios. Yo tengo aquí muchas hojas, voy a pasar algunas. Y también está en 2 de Pedro 1, 19 al 21, que dice, tenemos también la palabra profética más segura. Muchas personas van a la Biblia y hay muchas religiones, incluso religiones satánicas, que también usan la Biblia. ¿Sabían que los santeros y brujos también usan la Biblia? Los muchachos en el colegio juegan con la Biblia con una tijera. Y muchas personas utilizan la Biblia de forma de amuleto. La ponen en un lugar alto en su casa, en un altar, la abren en el Salmo 91, el 23, el que prefieran, o incluso el que el brujo le ha aconsejado que abra. Y allí la tienen, pero ella no funciona así. Aquí dice que la palabra profética más segura es la Biblia, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. O sea que la palabra de Dios puede alumbrar lo más oscuro que hay en tu vida, lo más oscuro que hay en tu casa, lo más oscuro que hay en tu mente. De hecho, muchas cosas de ti que tú no conoces, las vas a encontrar leyendo la Biblia.
Y dice, a la cual hacéis bien de estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Cristo, salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Quiere decir que yo no puedo entender algo y también otra cosa diferente, contrario u opuesto a lo que yo entiendo. Yo no puedo decir, bueno, a mi parecer la Biblia dice esto, y también dice, bueno, pero a mi parecer dice todo lo contrario. No es lo mismo darle una interpretación a una aplicación. Ahora, yo para poder entender qué es lo que dice la Biblia, tengo que conocer cuál es la intención de la persona que escribió ese libro. Pero ese libro se escribió hace miles de años y esas personas ya no están. Pero hay un autor que hizo que más de 40 personas se pusieran de acuerdo. ¿Cómo pudo hacerlo si pasaron 1600 años? Muchísimos periodos, más de 40 generaciones, en tiempos completamente distintos y personas completamente distintas. Habían reyes, había gente muy pobre, gente iletrada y había gente muy culta y erudita. Y ninguna de las palabras de la Biblia se contradice. Eso me dice a mí que detrás de la mente de los hombres que escribieron había alguien que los inspiraba a escribir un libro compuesto por 66, pero que está perfectamente integrado. El paraíso que aparece en Génesis y desaparece, vuelve a aparecer en Apocalipsis. Entonces, aquí dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Quiere decir, ellos no escribieron porque se les ocurrió, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ese es el intérprete, el Espíritu Santo. Sigamos. La composición que hoy tenemos de la Biblia está conformada por 66 libros, 39 del Antiguo Pacto y 27 del Nuevo Pacto, o 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Este número de 66 libros es reconocido por la iglesia primitiva y se denomina el canon de la Escritura. Cuando ustedes leen en el Nuevo Testamento, Jesús, Pablo y Pedro, cuando hace referencia a las Escrituras, se está refiriendo al canon bíblico. Ahora, la palabra canon es una palabra que viene de la palabra caña, que significa regla o vara de medir. O sea que el canon es una norma o una regla mediante la cual se determinó qué libros son realmente inspirados por el Espíritu Santo y qué libros no. Sigamos leyendo. Tenés que agarrar esa computadora y ponértela en las piernas. Los materiales de la Biblia, hay varios. Principalmente la Biblia fue escrita en papiro, en pergamino y en vitela. El papiro es el material de un árbol muy antiguo, una caña, que crecía en lugares poco profundos en Egipto y en Siria. En ese lugar, en Siria, había un puerto que se llamaba Biblos. Y de ese puerto salían gran cantidad de cargamento de papiro para hacer libros o rollos, porque en realidad eran rollos. Por eso se cree que de ese nombre del puerto, Biblos, surge el nombre de la palabra griega para libros, que es biblos, y proviene de este puerto. Nuestro término de Biblia significa simplemente libros o una colección de libros, porque la Biblia tiene 66 libros. Es un libro, un tomo completo
pero tiene 66 libros. También se hizo de pergaminos, y los pergaminos no era otra cosa que las pieles de animales, de ovejos, de carneros, de vacas, que les hacían un tratamiento, les quitaban el pelo. Y este término pergamino proviene de la ciudad de Pérgamo, en Asia Menor, pues la producción de este material de escritura estuvo esencialmente durante algún tiempo en ese lugar. Por eso se llama pergamino. Y vitela, que era el cuero exclusivo de ternera que se teñía de púrpura, que es como rojo, generalmente se teñía de ese color, y la tinta con la que se escribía era o dorada o plateada. En estos tres materiales se empezó a escribir o se escribieron los manuscritos originales de la Biblia. Sin embargo, nosotros nos preguntamos, ¿qué tan originales son esos manuscritos? ¿Son los que escribió Moisés de puño y letra? ¿Son los que escribió Pablo? No. Cuando nosotros escuchamos a la gente decir los manuscritos originales, se están refiriendo a las copias que se fueron haciendo por años de esos manuscritos originales. Acordémonos que no existía todavía la imprenta y no había manera de transcribir algo si no era de forma manual. Cada vez que esas copias se empezaban a deteriorar, se borraban o se rompían, o ya era difícil leerlas, se procedía a hacer una copia, ustedes saben cómo dicen en los registros, fiel y exacta, hacer una copia de ese manuscrito. Luego el manuscrito original, el primero, que ya estaba deteriorado, que tal vez estaban borradas algunas letras, que tal vez estaba rompiéndose, lo quemaban. Y lo quemaban para que ese manuscrito que ya estaba cambiado, que ya tenía algún error porque le faltaba una letra o porque estaba borrada una parte, no fuese a variar la escritura en los siguientes manuscritos. ¿Sí estamos entendiendo, verdad? Entonces iban haciendo copias y copias. Ahora, en la actualidad, ¿cuántos manuscritos originales tenemos? Tenemos 800 manuscritos de la Vulgata Latina. Vamos a ver más adelante qué es eso. 1000 manuscritos de otras versiones primitivas. 4000 manuscritos griegos. Y 13.000 copias manuscritas de porciones del Nuevo Testamento. Y esto es interesante, porque cuando Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, quedó la iglesia, ¿se acuerdan, verdad? Los 12 discípulos. Y ellos se establecieron en Jerusalén y allí se estableció la iglesia, la primera iglesia que está en el libro de Hechos. Y después se propagó por todo el mundo. Bueno, esa iglesia de Jerusalén se reunía en las casas y se denominaba iglesia a la región completa. Por ejemplo, Pablo quería hablarle a la iglesia de San Francisco. Él no enviaba una carta a la Hermosa, él enviaba una carta a la iglesia de San Francisco, y esa carta la debían leer en la Hermosa y en cada una de las casas donde se reunían los hermanos para escuchar la palabra. Entonces, cuando ellos, el pastor de cada congregación, quería animar a alguien, ay, está enferma la hermana Poli, voy a enviarle unas palabras para animarla, no hay teléfono ni nada de eso, él escribía una carta. ¿Qué le escribo a la hermana Poli? Él no le escribía: hermana Poli, deseo que esté muy bien, mire, estoy orando por usted. No, él la agarraba y le escribía la carta de Efesios completa, de puño y letra, a la hermana Poli, para que ella se anime, porque nadie tenía en su casa una Biblia. Solamente podían ellos escuchar la palabra cuando iban a la casa de Dios y de transmisión oral. Todavía no estaba escrita la Biblia. Así que cada uno de esos pastores y hermanos que empezaron a enviar esas cartas, esos 13.000 manuscritos que existen de porciones del Nuevo Testamento, son exactos. Quiere decir que eran tan cuidadosos de enviarle la copia exacta, se la sabían de memoria.
Sí, me estoy explicando, ¿verdad? Se sabían Efesios de memoria. Eso la va a animar a la hermana. Yo lo voy a escribir. Le escribía todo Efesios y se le enviaba. Cuando empezaron a buscar si de verdad había errores con el pasar del tiempo, de transcripción de manuscrito a manuscrito, y nos llegara a nuestro tiempo un Nuevo Testamento adulterado o cambiado, revisaron esas 13,000 copias de porciones del Nuevo Testamento que encontraron de Cirilo, de Jerusalén, de fulano, de sutano, de tal. ¿Y saben qué? Pudieron armar todo el Nuevo Testamento. Solo faltaron 11 versículos. Quiere decir que la iglesia primitiva se sabía la Biblia. ¿Sí está entendiendo, verdad? La gente quiere ser como la iglesia primitiva, que el Espíritu Santo se mueva. Empiece por la Biblia. ¿Sí? Ok. Sigamos entonces. Los tiempos para escribir la Biblia. Se escribió en un periodo de 1600 años, pero 1600 años que no fue que fue sencillo escribirlo. Ellos casi no tuvieron tiempo para escribir. De hecho, la mayor cantidad de las obras se escribieron en el periodo entre los dos testamentos. Ahora, esto lo voy a saltar porque es mucha información. Pásame la otra lámina. El canon bíblico. Ajá. También pasa. Ahí. Con el reinado de David y Salomón se desarrolló la escritura a nivel profesional. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los reyes establecieron personajes que eran escribas o escribientes. Tenían estos nombres: Seraías, Seba, Segna y Mesulán. Ellos se llamaban escribas o soferín. Los escribas no era una persona común, era una persona apartada solamente para hacer eso. Los judíos fue la nación a la que Dios le dio la difícil tarea de mantener las Sagradas Escrituras como Dios las dio hasta nuestro tiempo. ¿Cómo hacían ellos? Ya les dije, no había fotocopiadora, ni impresora, ni nada, sino que habían unas personas que estaban dedicadas a escribir. Ese grupo de personas primero eran preparados para poder hacer eso. Cuando se iba a hacer la copia, ellos debían estar bañados y vestidos de una manera muy pulcra. Pero además de eso, habían ciertos rituales que les ayudaban a ellos a estar seguros de que esa copia iba a ser exacta, sin ningún error. Por ejemplo, los masoretas, que fueron los que preservaron el texto bíblico, contaban todas las letras, todas las sílabas, todas las consonantes y todas las palabras de cada libro de la Biblia. Ellos sabían exactamente cuál era la letra del centro de cada libro y cuál era la letra con la que terminaba y empezaba cada libro. Ellos sabían que la mitad del centro de Salmo era la letra A, y le estoy hablando en ejemplos porque no es el mismo alfabeto. Así que cuando el copista hacía la copia, cuando lo iban a evaluar, le contaban cada letra, cada palabra, cada vocal, cada consonante, y le iban al medio, al final, al principio, sacaban las cuentas, sacaban los números, y si había una variante, ¿saben qué hacían? Rompían completamente la copia. Pero además de eso, esa persona no podía transcribir el nombre del Señor sin bañarse. Cada vez que le tocaba transcribir el nombre del Señor, que los judíos no lo escriben, y cuando hicieron la Septuaginta no escribían Jehová, sino que ponían la letra A, porque para ellos es muy importante honrar el nombre del Señor. Cada vez que tenían que escribir ese nombre, ellos tenían que pararse, bañarse y volverse a sentar.
Si se les derramó la tinta o una mancha o algo, tenían que romper toda la transcripción que habían hecho y volver a empezar. La Biblia hebrea tenía una dificultad, y es que ese idioma es muy difícil. Allí no habían vocales, no había separación entre palabras, no había espacio. Era muy difícil escribirlo y era más difícil leerlo. No era como nosotros tenemos nuestra Biblia, separada por versículos, capítulos, que nos ayudan a ubicarnos fácilmente. Y no habían las normas gramaticales que nosotros tenemos que nos hacen entender, las comas, los puntos, la separación entre palabras, eso estaba todo pegado. Así que para leerlo la persona de verdad tenía que ser un erudito en hebreo y poder leer. En el libro de Esdras dice que cuando Esdras vino a Jerusalén para reconstruir el templo y restablecer los oficios, él era considerado un escriba erudito y versado en la ley. Y él agarró el rollo de la ley y empezó a leerlo. Dice que lo leyó desde la mañana hasta la noche. Y lo leyó de pie. Y toda la gente estaba de pie. Ellos nunca habían oído lo que Esdras les estaba diciendo. Eran casi todos jóvenes o gente nueva, una generación nueva. Pero estaban asombrados, dice, porque Esdras le ponía el sentido a cada palabra. En otras palabras, Esdras sabía cómo leer que ellos entendían. ¿Han visto alguna vez una persona que viene a predicar y uno nota que ni siquiera leyó el capítulo del que va a hablar? Porque lo está leyendo y no respeta ningún signo, por lo tanto lo que es una pregunta lo hace como una exclamación. Y dice, por ejemplo, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Hermana, ahí no dice a los suyos, dice a lo suyo. O como me dijo una hermana en un instituto bíblico, hermana, la Biblia mía tiene errores. Y yo le dije, sí, es probable, porque con la transcripción mecánica usted va a encontrar en Reina Valera ciertos errores de transcripción. Yo los he encontrado. Me dijo, no, usted nos mandó a leer en Gálatas y se equivocaron y pusieron ayo y era año. Yo la miré y yo entendí que ella no estaba muy familiarizada con la Biblia, que tiene unas palabras que no son de nuestro castellano normal. Y le dije, hermana, ¿y usted no se tomó la molestia de buscar un diccionario? No, porque está mala, yo sé que está mal, esa palabra no existe. Le dije, bueno, pero vaya, busque un diccionario y si no existe, ok, está mal su Biblia, pero si existe, a lo mejor usted va a encontrar algo. Yo voy a ir, hermana, pero yo sé que ahí iba año, yo lo leí y lo que cuadra ahí es año. Ella se fue, regresó la semana siguiente y me dijo, hermana, ayo sí existe, es un tutor. Pablo está diciendo que la ley es un tutor. Entonces, cuando Esdras les leyó el libro, ellos empezaron a llorar. ¿Saben por qué empezaron a llorar? Porque lo estaban entendiendo. Eso pasa cuando usted se sienta solito y abre la Biblia y la lee en voz alta. Y usted se da cuenta que hay alguien sentado hoy con usted que le está abriendo la cabezota y usted está entendiendo todo. Ese es el Espíritu Santo. Es maravilloso y se las sabe todas. Ok, sigamos. Los primeros textos del Antiguo Testamento se consideran que fueron escritos de la antigua escritura fenicio-hebraica. Y quiero hacer allí una aclaración. La Biblia ha sido muy atacada por mucho tiempo y entre tantas cosas que ha recibido tantos ataques, uno de ellos es que cuando se escribió el Pentateuco no existía el alfabeto. Así que empezaron los eruditos a decir que no podía ser obra de Moisés porque en el tiempo de Moisés no había la escritura.
Pero como solamente hay que esperar que pase el tiempo, con la Biblia solo hay que esperar que pase el tiempo. Usted no necesita defenderla, ella se defiende sola. Todo el mundo que pelea contra ella va a desaparecer y ella va a mantenerse firme. Jesús dijo, miren, el que no oye mis palabras, yo no lo juzgo. Cuando yo leí eso, yo dije, Jesús era muy humilde. Es verdad que él era manso y humilde. Porque en la actualidad, si un pastor, un predicador, alguien no lo escucha, se pone bravo, se pone histérico y te insulta. Pero Jesús dijo, si ustedes no oyen mis palabras, yo no los juzgo. Tienen alguien que los juzga, la palabra que les he hablado. Entonces, cuando dijeron que la Biblia no pudo haber sido escrita por Moisés, porque no existía la escritura en ese tiempo, dijeron lo siguiente: si no fue escrita por Moisés, si Génesis es un invento posterior a Moisés, que es considerado el profeta más sobresaliente de la nación judía, el único hombre con el que Dios ha hablado así, y Dios de su puño y letra le dio la ley, si eso no existe, sino que es un invento posterior a Moisés, la creación no existe. Y nada de lo que hemos leído tuvo lugar, como dicen las religiones que profesan creer en la Biblia. Pero pasó el tiempo y más tarde se descubrió el código negro. Y este código estaba escrito sin caracteres y estaba en forma de cuña y contenía en detalle, era una forma de escritura muy incipiente, y contenía en detalle las leyes de Hammurabi. ¿Han escuchado eso, verdad que sí? Hammurabi eran unas leyes muy antiguas y entre esas leyes se encontraba lo que Abraham tuvo que hacer cuando Sara le dijo, acuéstate con mi sierva. Las leyes Hammurabi le daban a la mujer el derecho, cuando era estéril, de tener hijos de su sierva si su marido se acostaba con su sierva y la sierva daba luz en las piernas de esa mujer. Ahora ese hijo iba a ser de ella. Cuando Sara le pidió eso a Abraham, lo que hizo fue reclamar un derecho legal. ¿Sí? Ese código existía en el tiempo de Abraham. Y les pregunto yo, ¿Moisés es antes de Abraham o después de Abraham? ¿Lo están pensando? Después de Abraham. Ok. Entonces, cuando encontraron que ese código estaba escrito en ese código negro, se dieron cuenta que era anterior a Moisés y aún era anterior a Abraham, 2000 años antes. Y sobrepasaba en antigüedad a los escritos de Moisés por lo menos 3 siglos. Tuvieron que declinar en la hipótesis de que la Biblia, los libros más antiguos que están en el Antiguo Testamento y en especial el Pentateuco y el libro de Job, considerados los más antiguos, sí se pudieron escribir porque ya había escritura en ese tiempo. ¿Cómo se descubrió esto? Con el pasar del tiempo. La arqueología lo descubrió. Igual pasó con el Arca de Noé. Recientemente, en la era moderna, es que se está haciendo hallazgos impresionantes de que realmente el mundo tuvo que haber tenido un diluvio. En todas las civilizaciones y culturas ancestrales, aborígenes e indígenas de todo el mundo, todos siempre tienen en sus relieves, en sus paredes, en sus cosas muy antiguas, registro de un diluvio que acabó con todo. Se han dado cuenta, incluso ya se encontró el arca, que el diluvio narrado en Génesis existió. ¿Cómo se dieron cuenta? Con el pasar del tiempo. Entonces, con la Biblia
Simplemente hay que esperar que pase el tiempo, porque ella se va a mantener y todo lo demás va a desaparecer. Sí, seguirlo pasando. La Biblia hebrea se denomina Tanat. A lo mejor lo van a escuchar porque hay muchos predicadores en la actualidad que se están yendo al mesianismo y utilizan muchas palabras en hebreo. Y esto es un acróstico. Es una palabra compuesta de 3 palabras. Tanat es un término que forma por las consonantes iniciales de las 3 secciones principales, que son la Torá, que es la ley, que es Génesis hasta Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la ley, que nosotros conocemos como Pentateuco, se llama la Torá. Neviín, que son los profetas, y Ketubín, que son los escritos. Ahora, nosotros cuando tenemos el Antiguo Testamento, no sabemos cuáles son los otros, cómo están divididos, pero ellos no tienen la misma división que nosotros normalmente manejamos. El Antiguo Testamento para nosotros tiene el Pentateuco, después tiene los libros históricos, después tiene los libros poéticos y después tiene los libros proféticos. Y los libros proféticos los dividimos en profetas mayores, que son 4 libros que son muy grandes, y los profetas menores, que son 12 libros que se pierden y nadie los lee. Pero esa no es la división de la Biblia hebrea, aunque sí tiene exactamente los mismos libros. Nuestra Biblia y la Biblia hebrea es idéntica. Nosotros tenemos los mismos libros que ellos tienen, solo que ellos, algunos los unen y en vez de tener 39 tienen 22. Pero si no estuviesen unidos, ellos tienen unido Esdras y Nehemías, por ejemplo, en un solo libro, Primera y Segunda de Crónicas es uno solo, Primera y Segunda de Reyes es uno solo, pero si no los tuviesen unidos, los tuviesen separados, igual dicen exactamente lo mismo. Es que no les puedo decir todo porque si no, no nos vamos hoy. Ahí. Les dije que la Biblia se mantuvo transcribiéndose de forma manual, pero se mantenía en los idiomas originales. A propósito, ¿cuáles eran los idiomas originales de la Biblia? Hebreo, arameo y griego. El hebreo era el idioma de todo el Antiguo Testamento. Pero ciertas partes de Isaías, de Jeremías y Lamentaciones, Isaías, Jeremías y Daniel, ciertas partes, pocas partes, se escribieron en arameo. Pero el Nuevo Testamento todo se escribió en griego, debido al tiempo en el que se escribió. ¿Qué pasó con el helenismo? Todos lo hemos visto en Historia Universal. Alejandro Magno, un muchacho que subió al poder muy joven, y conquistó de forma muy violenta y rápida casi todo el mundo existente en su tiempo. Era Alejandro de Macedonia y de allí salió su nombre Alejandro Magno. Él estableció su ciudad principal como Alejandría, la capital de su imperio, y la lengua de su mamá, que era el griego, él la estableció como la lengua oficial de su imperio. Por lo tanto, cada lugar que su imperio conquistaba y colonizaba se llamó helenismo, ese movimiento. Él llevó ese idioma griego a ese lugar. No solamente él llevó el idioma, sino la cultura griega. Así que todo el mundo conocido en su época hablaba griego y tenía influencia de esa cultura. Y en Alejandría construyó una biblioteca muy famosa y muy representativa en el mundo, porque él llevó a esa biblioteca todos los libros que habían en el mundo de ciencias, de artes, de historia, de todo lo escrito, todo lo que se había escrito en el mundo, él trató de traducirlo al griego para meterlo en esa biblioteca que estaba en Alejandría. En esa ciudad de Alejandría había una comunidad judía. Ustedes saben que la nación de Israel está esparcida en todas partes del mundo. Gracias a que ellos fueron tantas veces
sacados de su tierra, desde el Antiguo Testamento hasta el tiempo moderno, ellos están en una diáspora, ya tienen una nación, ya tienen un estado, ya son una nación oficial, pero sin embargo ellos todavía están en todas partes del mundo. Entonces, en Alejandría había una comunidad de judíos muy importante que estaba allí. Y el director de la biblioteca, por cierto se llamaba Demetrio, le dijo al gobernante que ellos debían tener también allí una copia de la Biblia hebrea. Y por causa de las leyes que tenían los judíos, ¿sabían que las leyes de los judíos son perfectas? De ellas salieron todos los códigos morales y éticos del mundo. Entonces el hombre dijo, bueno, está bien, ¿y cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a buscar unos ancianos, ellos son muy cerrados, ellos no comparten nada de eso, pero vamos a buscar unos ancianos de ellos que hagan eso por nosotros. Y buscaron 72 ancianos, 6 de cada tribu, ellos son 12 tribus, 6 de cada tribu. Y esos 72 ancianos se dieron la tarea de traducir la Biblia hebrea del hebreo al griego. Esa traducción se denomina la Septuaginta y también aparece en sus siglas en números romanos, LXX. Esos ancianos judíos trataron de no hacer todo tan fácil para el que la leyera. Así que donde estaba el nombre del Señor, ya saben, había una A. Era un poco difícil, pero la tradujeron fiel y exacta del hebreo, que ellos eran los que lo conocían, era un idioma casi muerto, al griego, que era el idioma que se hablaba en ese tiempo en todo el mundo. Esa traducción es muy importante, porque de esa traducción es que vienen todas las traducciones a los idiomas modernos. Entendemos que los idiomas de la Biblia son antiguos. No es fácil ni estudiarlo, ni entenderlo, ni hablarlo. Las personas que estudiaban hebreo o griego tenían que ser eruditos y estudiar en la universidad. Y aún así no es fácil. Así que poder leer la Biblia en hebreo era muy difícil. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo en Nazaret, entró en la sinagoga? Estoy en Lucas 4. Y se le dio a leer el rollo del libro de Isaías. El rollo del libro de Isaías medía aproximadamente 8 metros de largo. No es que él agarró el libro de Isaías como nosotros, así de fácil. Era un rollo leer ese rollo. Abrió el rollo y halló el lugar donde estaba escrito. No existía Isaías 61, Isaías 53, Isaías 41. No, les dije, todo estaba pegado. No estaban separados las palabras. No había espacio entre palabra y palabra. ¿Cómo hizo Jesús para leer? Era judío. Por eso a ellos les enseñan desde niños. Y ellos se gradúan leyendo la Torá en público. Parece algo fácil, pero no es fácil. No es fácil leerla. Y Jesús leyó y dijo, hoy se ha cumplido esto delante de ustedes. ¿Por qué se le dio el libro para leer? Porque Jesús era un maestro, no era cualquier persona, no cualquiera podía leer, no cualquiera sabía leer, ni cualquiera sabía cómo entonar bien el hebreo para que los demás supiesen qué es lo que está diciendo el libro de Isaías. Así que pasar la Biblia de los idiomas originales a idiomas modernos era algo maravilloso. Así que ahora no vamos a adelantar mucho aquí y le vamos a dar más, eso no, más. No, ya va. ¿Te saliste? ¿Y qué pasó? Ajá, ahí. Este es el canon hebreo. La Torá es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los Nevi'im, a veces aparece con B larga y a veces con B corta, son los profetas anteriores. Miren la división que tienen los hebreos, no nosotros, aunque son los mismos libros. Josué, Jueces, Samuel y Reyes.
Ven que no aparece Samuel 1:2 ni Reyes 1 y 2. Están los profetas posteriores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. ¿Cuáles son los 12? Todos esos chiquiticos, Agdía, todos esos que no lee nadie porque tienen una hojita y no lo encuentran nunca. Esos son los 12, es un solo libro. Seguí pasando. Las escrituras, que son los libros poéticos, Salmos, Proverbios y Job, y se denominan poéticos porque realmente es escritura poética hebrea. Por eso que ustedes ven que Salmo no está escrito, no tiene los márgenes como los demás libros, porque es poesía. Ustedes cuando leen una obra poética, una prosa o lo que sea, no son los márgenes iguales, la escritura no es igual. Entonces esos libros son poéticos. Y los 5 rollos, que son Cantar de Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther, Eclesiastés, libros históricos, Daniel, Esdras, Nehemías, que están juntos, y Crónicas, que están juntos. Hay libros en la Biblia, como el libro de Esther, que tiene el capítulo más largo de la Biblia. Hay libros, como el libro de Salmo, que tiene el versículo más largo está en Esther, el capítulo más largo está en Salmo. ¿Cuántos se lo saben? El 119, muy bien. Y 2 salmos después está el más corto, o 2 salmos antes. ¿Cuál es? El 117, es el capítulo más corto de la Biblia. El versículo más corto, ya sabemos que Jesús lloró, Juan 11:35. El versículo más largo está en Esther, 8:9. Ahora, la Biblia es significativa y singular, porque a pesar de que es un libro inspirado por Dios, registra no solo lo que Dios habla, registra lo que Satanás habla. Por eso cuando usted lee la Biblia, Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero la Biblia no es como escriben las biografías o las autobiografías. Cuando una persona escribe su autobiografía, trata de poner las cosas que él quiere que la gente sepa y omite las cosas que no quiere que la gente sepa. Pero si yo voy a escribir una biografía de Tami, yo voy a escribir lo que yo pienso de ella. Y yo también puedo ocultar lo que quiera ocultar de ella. Pues resulta que Dios en la Biblia dejó todo escrito, plasmado y visible. Escribió de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero mostró los errores más oscuros de la vida de David. Escribió de Job, que es un libro maravilloso, la gente lo lee cuando está muy mal, pero no se da cuenta que en ese libro muchas veces habla el diablo y uno cree que es Dios. Porque esos 3 amigos que aconsejaron a Job, lo aconsejaron mal. Y a la final Dios les dijo a Job, ellos no hablaron rectamente de mí. Ora por ellos, porque si no... Entonces, cuando decimos que la Biblia es inspirada por Dios y es la palabra de Dios, sí, es verdad, es Dios hablándome a mí, pero vas a encontrar allí la voz de Satanás cuando habló con Jesús y le dijo, si eres el Hijo de Dios. Y vas a poder distinguir en la Biblia, y está allí para que sepas cómo habla Él y puedas aprender a distinguir entre la voz de Dios y cómo no habla Dios. Ese es el canon hebreo. Voy a pasar más y más. Dale. Pásalo. Ah, no, el Nuevo Testamento. Devuélvete. Ahí. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, pero el Nuevo Testamento no es parte del canon hebreo, porque para los hebreos Jesús no es el Mesías. Así que todas las escrituras del Nuevo Testamento, los judíos no las consideran sagradas escrituras. Entonces,
el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros y la división es esta: 4 evangelios que narran la vida de Jesús desde 4 perspectivas o de 4 visiones diferentes. Un solo libro histórico, que es el libro de los Hechos, y 21 epístolas o cartas, que pueden ser a un grupo, se llaman pastorales, o a una sola persona y son personales. El mayor escritor del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Y un solo libro profético, que es Apocalipsis. Pásalo. Ya va. Voy a hablar brevemente de los libros apócrifos, porque nuestra Biblia es idéntica a la Biblia católica, exceptuando 15 libros que nosotros no tenemos, que ellos sí tienen. Se llaman apócrifos. Ese término significa, apócrifo significa oculto, escondido o oscuro. Y se denominan así porque no se incluyeron en el canon bíblico. ¿Por qué no se incluyeron? ¿Y por qué la Biblia católica sí la tiene? Resulta que después de ser la Biblia traducida del hebreo y del griego al griego, estaba solamente en idiomas que no se podían leer. Y los manuscritos originales los mantenían casi siempre el clero, la iglesia. Las personas comunes no tenían acceso a poder leer la Biblia, porque además el vulgo siempre ha sido gente ignorante. En los tiempos de ahora todo el mundo estudia, pero antes todo el mundo era ignorante. Solamente sabían leer o estudiaban o los hijos de los nobles o los que pertenecían al clero. Todos los demás eran ignorantes. La Biblia fue traducida de esos idiomas al latín vulgar, que era el idioma que después de Alejandro Magno empezó a hablarse. Y esto fue hecho por Jerónimo de Estridón. Él tradujo, era un sacerdote, él tradujo la Biblia que estaba en la Septuaginta, pero él no tradujo simplemente la Septuaginta, él se fue a los originales que todavía los tenían y lo tradujo al latín. Esa versión se llama la Vulgata Latina. Pero en el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un espacio oscuro donde parece que Dios no hablaba nada, un periodo muy largo. Y en ese periodo surgieron varios libros más que supuestamente también eran inspirados por Dios. Y esos libros son 15. Este señor Jerónimo incluyó esos libros dentro de la Vulgata Latina y los regó por toda la Biblia. Esa es la Biblia que los católicos utilizan. El problema con los católicos, que no estamos muy distantes de ellos, es que nunca les han motivado a leer la Biblia. No se trata de ahora, eso no es un problema de ahora, sino que la Iglesia romana nunca tuvo intención de que la gente leyera la Biblia. De hecho, ni siquiera en los monasterios los clérigos tenían acceso a leer la Biblia. Eran muy pocos los que la podían leer. Y eso era con mucha dificultad. Cuando entraban a esa biblioteca, los sentaban allí, les daban ese manuscrito o la copia del manuscrito y una persona se le ponía al lado, y si duraba mucho tiempo leyendo un pasaje o fijándose en un pasaje, le hacían pasar la hoja. No podía llevar nada para escribir y nada de bolígrafo, ni hoja, ni nada. En otras palabras, podía leer rápidamente y nada podía quedársele aquí. Era como raro de que en la iglesia no quería que la gente leyera la Biblia. Más adelante, esto empezó a cambiar, porque se dieron cuenta los que tuvieron acceso a la Biblia que la iglesia había establecido normas que todas eran contrarias a lo que la Biblia establecía. Y para que la gente pudiese mantener esa obediencia a la iglesia y la iglesia fuese la autoridad máxima y la que dictaba todas las leyes y las normas, debía mantenerlos ignorantes.
Ahora usted dirá, sí hermana, pero eso es en la iglesia católica. Eso pasa igual en la iglesia cristiana. No hay nada más peligroso que el conocimiento. Cuando una persona empieza a leer la Biblia, empieza a descubrir el conocimiento de Dios. Y no hay manera, y sobre todo cuando son jóvenes, les voy a decir una cosa, esa es la mejor edad para leer la Biblia, porque les voy a decir algo, lo que se le mete a un joven en la cabeza no se lo saca nadie. ¿Cómo sabe, hermana Betty? Yo fui joven. Y una vez llegué a la iglesia y había una persona pidiendo. Y me llegó un líder y me dijo, no le vayas a dar, porque ese es drogadicto. Y ve que no lo pueden dejar entrar a la iglesia, porque siempre está maloliente. Pero yo había leído la Biblia y leía a Jesús. Y si hay algo importante y significativo en la Biblia, son las letras en rojo. Todo lo que está en rojo es lo más importante. Y yo le dije, Jesús dijo, al que te pida, dale. No. Le dije, vos no sois más que Jesús y vos no sois más que la Biblia. Fui y le di a ese señor. ¿Qué edad tenía? 17 años. Me cortaban la cabeza. Pero la Biblia decía eso y eso para mí era ley. La iglesia cristiana y la iglesia católica están casi iguales en la ignorancia. Casi igual. Y es lamentable, porque su Biblia está en un castellano que cada vez lo hacen más digerible. Ya usted no encuentra la palabra longanimidad en Colosenses, ahora encuentra paciencia. Esa es fácil de entender. No dice lo mismo, pero esa la entiendo más. Nuestro vocabulario cada vez es menos rico y nuestras versiones cada vez son más con un vocabulario más actual. Y sin embargo, todavía Satanás ha logrado apartar a la gente de la Biblia. Conocí una muchacha que llegó a mi célula. Yo no sabía, tenía leucemia. Le diagnosticaron leucemia. Cuando ella llegó allá, yo estaba hablando y ella empezó a llorar y dijo, esa señora está diciendo todo lo que yo tengo y ella no me conoce. Terminamos de dar la clase y le pregunté qué tenía y me dijo, me acaban de diagnosticar leucemia y yo soy enfermera y yo sé lo que es eso. Y yo sé que me voy a morir. Y ese tratamiento es horrible. Y ese final es horrible. Y yo le dije, pero Dios te trajo aquí con algún propósito. Le di unos pasajes de sanidad que estaban en la Biblia. Le dije, si tú los lees, Proverbios 4:20 dice que la palabra es medicina. Si tú te los tomas como la medicina, la palabra va a obrar. ¿Cómo hago? Léelo en la mañana, en la tarde y en la noche. Está bien. Ella nunca había leído la Biblia. Cuando volvió a llegar, me dijo, quiero decirle algo que me pasó. En la noche yo me acosté, pero cuando abrí los ojos vi una mano escribiendo en una pared de piedra estas palabras que no sé qué quieren decir. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. ¿Qué quiere decir eso? ¿En dónde está eso? Me di cuenta que nunca había leído la Biblia. Ese es el Salmo 23. Y yo le dije, te escribieron el Salmo 23. ¿Dónde está eso? En la Biblia. Bueno, la voz me dijo que no tuviera miedo y me escribió eso en una pared. Y yo dije, wow, Dios es maravilloso. Ella tiene una Biblia que la puede abrir y leerlo, pero no sabía. Ahora usted se levanta de noche con miedo, usted sabe cómo hacer, no necesita que una mano le aparezca,
abra la Biblia en el Salmo 23. Pasó el tiempo y la mujer fue a hacerse los exámenes y la doctora le dijo: necesito que me traigas todos tus otros exámenes. Usted tiene mi carpeta, doctora, usted tiene mis archivos. Bueno, aquí hay un error, los exámenes que te hiciste están malos. No puede haber un error porque no me he hecho uno, me he hecho muchos. En el banco de sangre, en la clínica tal, en no sé qué tal. Usted me ha mandado a hacer mucho, me ha hecho muchas pruebas a la médula, me ha punzado muchas veces la médula. Yo tengo meses en esto, ¿cómo me va a decir cuál examen está equivocado? Bueno, mija, yo no te puedo poner tratamiento. Entonces ella se puso a llorar, dijo: estoy tan mal que no me puede poner tratamiento, porque ese día le iban a poner las quimio, que eran las que ella necesitaba. Y la doctora le dijo: no te puedo poner tratamiento porque sencillamente no tenéis leucemia. Parece que lo que tenéis es anemia. Y todos esos exámenes, yo no sé, estaban malos. No, usted no me va a decir a mí que estaban malos. Yo soy enfermera y me hice mucho. Aquí pasó algo. No, aquí no pasó nada. Hay un error. No hay un error. Yo leí la Biblia todos los días, 3 veces al día, y el Señor me tuvo que haber sanado. Porque no puede ser que yo le entregué a mi mamá una bolsa llena de pelo porque se me cayó todo el pelo, y ahora usted me dice a mí que yo no tengo nada y que fue un error. Jesús me sanó. Hasta el día de hoy es enfermera y trabaja solo 2 días al mes, a la semana, porque por su diagnóstico le pusieron ese horario. Pero como los doctores no pueden revertir el diagnóstico y decir que se sanó milagrosamente, ella sigue con el diagnóstico de enferma y las demás enfermeras se quejan porque ella está más sana que todo el mundo y va 2 días a la semana. Y es 4 años. Una persona que nunca había leído la Biblia y que una mano tuvo que escribirle en la pared el Salmo 23. ¿Se está dando cuenta? Cuando yo estudiaba en la universidad, mi mejor amiga era católica y yo le hablaba, pero teníamos un acuerdo. Ella era muy católica y yo era muy evangélica. Entonces ella me dijo: Betty, yo no quiero que peleemos. No me habléis de tu religión y yo no te hablo de la mía. Y yo le dije: sí, pero es que yo tengo un compromiso con Dios. Yo te tengo que hablar y después que yo te hable ya yo salvo mi compromiso. Así que yo le hablé y después no le hablé más. Ella iba a sus misas, hacía todas sus cosas. Pero un día ella llegó a la facultad muy triste, no sabía qué tenía, se sentó y le dije: ¿qué tenéis? Estoy muy mal. Sacá el librito ese que vos mantenéis en el bolso, la Biblia. Y ella era muy católica y no tenía una Biblia ni sabía para qué servía una Biblia. Y le dije: ¿para qué queréis que lo saque? Léeme algo, lo que sea. Yo dije dentro de mí: no hay paz para los impíos. Era muy religiosa. Dios no le va a hablar a esta mujer es católica. Sin embargo, yo saqué mi Biblia y le leí algo. Cuando terminé de leer, ella estaba llorando. Me dijo: Betty, tenía 1 año con un problema y no tenía paz, y hoy recibí paz. Tenía 1 año con ese problema y no te lo voy a decir, pero eso que me leíste era Dios. Gracias. Yo me fui bravísima con Dios. ¿Cómo le vaya a hablar esa católica? No hay paz para los impíos. Era muy religiosa, pero me di cuenta que la Biblia le puede hablar a cualquier persona. Le puede hablar a un niño, le puede hablar a un joven, le puede hablar a un adulto, le puede hablar a una persona que no entiende mucho. En esta iglesia había una hermana que la aprecié muchísimo. Esa hermana tenía un problema de dislexia, yo no sabía. Y ella se inscribió en el instituto que hicimos aquí. Y cuando ella me entregaba las tareas, yo no entendía nada, porque eso estaba todo como al revés. Y todo lo pegaba, ella no separaba las palabras. Yo no entendía qué pasaba, era una señora muy mayor. Pero como ella se inscribió con tanto deseo de aprender, yo hacía un esfuerzo por poder descifrar lo que ella me escribía allí.
Ella pasó el primer año y el segundo año. Y cuando ella me entregó un día una tarea, yo me sorprendí. Estaba perfecta. Ella me dijo, tengo no sé cuántos años en el Evangelio y yo nunca había leído la Biblia y menos había entendido. Ahora la leo, la entiendo y hasta puedo escribir lo que leo. Y me hizo una tarea perfecta, nunca se me olvida. En otra iglesia habían 2 ancianos, se inscribieron en el instituto, tenían 70 años y me dijeron, loro viejo no aprende a hablar. No esperamos que se nos quede nada. Ya a esta edad no tenemos memoria. Yo les dije, se van a sorprender. Empezaron a leer la Biblia los 2 juntos todas las mañanas. La leían una vez al año los 2 viejitos y seguían en mis clases. Un día me dice el viejito, quiero contarle algo que me pasó. Yo pensé que yo no me sabía nada. Yo leo esa Biblia y nada se me quedaba. Pero fui a hacer una venta. El viejito trabajaba vendiendo en una camioneta. Y llegué a un sitio y un señor me ofreció una mercancía que estaba muy barata, estaba nueva. Yo dije, esta mercancía no debe ser de buena procedencia, pero él me la está vendiendo, yo se la voy a pagar y está nueva. Yo no tengo nada que ver con lo que él hizo para obtenerla. Yo igual la voy a pagar y la voy a vender y voy a tener una buena ganancia. Yo creo que es Dios que me está dando esta oportunidad de tener una buena ganancia. Y cuando dije todo eso, adivine, hermana Betty, lo que me pasó. Mire lo que me vino a la mente. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque después que haya soportado recibirá la corona de vida que dará el Señor. Y me citó todo el capítulo de Santiago y me dijo, me sé la Biblia. Ya tenía 80 y pico de años. Así que no pueden decirme, es difícil, no lo voy a entender. Me voy a volver loco, eso es mentira. Eso no pasa, no es verdad. Cuando usted lea la Biblia, eso se va a convertir en su mejor amigo, su consejero. Usted lo va a llevar, cuando se vaya de viaje, lo primero que usted va a meter. Cuando vaya a la universidad, la va a meter en el bolso. En las noches usted va a querer leer la Biblia, cuando se levante también. Cuando esté triste la va a leer y cuando esté contento también. La Biblia se va a convertir en su mejor amigo. Por último, porque ya no hay mucho tiempo, voy a hablarles de cómo nos llegó la versión Reina Valera. Ya hablé la Septuaginta, dale. Hablamos de este señor, Jerónimo de Estridón, es Alejandro Gutenberg. La Vulgata Latina fue el primer libro que se imprimió en la imprenta de Alejandro Gutenberg. Hay una historia muy fascinante en cuanto a esto, y es que Alejandro no tenía suficiente dinero para esa inversión tan grande de esa imprenta y la primera edición de lo que fuera a imprimir. Se asoció con un orfebre y entre los dos costearon la impresión de la Biblia. Ellos tenían un encargo de hacer una Biblia manuscrita para el rey de Francia y el obispo. A uno se la habían vendido en 900 libras esterlinas y al otro en 400. Era mucho dinero. Déjenme decirle que un manuscrito de la Biblia solo lo podía comprar o un rey o un clérigo muy alto porque era muy costoso. Se tardaban muchos meses, de 4 a 8 meses para transcribirla completa. Era algo muy costoso. Cuando Alejandro se dio cuenta que podía hacerlo de manera más rápida, hicieron la imprenta, imprimieron la Biblia. Imprimieron 2 copias. Y era así, exactamente así. Las primeras letras eran en rojo. Y la primera letra del capítulo de la parte de arriba era en mayúscula y en rojo, unas letras en rojo como rojo fuerte. Y ellos las entregaron y dijeron que era manuscrita, porque si es manuscrita es más cara. Y se las pagaron en ese precio, sin saber que estas 2 personas en algún momento se podrían conseguir y mostrarse su Biblia, lo cual pasó. Se consiguieron el rey de Francia y el obispo y se dieron cuenta que las 2 copias eran exactas, las mismas letras, y revisaron las páginas y
y se dieron cuenta que tenían la misma forma cada letra, el cachito es igualito aquí y es igualito aquí. Ellos no sabían que existía una máquina que podía hacer eso, no lo habían dicho. Así que no pudieron hacer otra cosa que atribuirle eso a Satanás. Esto es una obra de Satanás. Por eso estas letras son rojas, porque esto es sangre. Y los iban a quemar. Así que el orfebre no tuvo otra que decir, ya va, no nos quemen, inventamos la imprenta. No es manuscrita. Y fue la primera vez que se imprimió. La Biblia es el libro más costoso del mundo. La versión de la Vulgata Latina más costosa la pagó Inglaterra y se la compró a la Iglesia Ortodoxa, bueno, al gobierno de Rusia, por 100,000 libras esterlinas, hace muchísimo tiempo. Y mucha gente tuvo que colaborar con el gobierno de Inglaterra para poder cubrir la suma, que se la habían bajado porque habían pedido 500,000 libras esterlinas. Es el libro más caro del mundo, es el libro más vendido en el mundo y es el libro que más se ha copiado en el mundo. Hace 60 años estaba en más de 280 idiomas. Está traducido en más de 7,000 dialectos. Está hecha en versiones adaptadas incluso en la actualidad a dialectos aborígenes. La Biblia es el libro que más se ha traducido en el mundo. Después de esta versión de la Vulgata Latina, empezaron a haber otras traducciones. Lutero en Alemania quería traducir la Biblia también al alemán y hizo una traducción de la Biblia. Consultó la Vulgata Latina, pero no tomó todo de ella, porque en la Vulgata Latina, Jerónimo de Estridón colocó los libros apócrifos y Lutero no los consideraba, ni la Iglesia protestante los consideraba que eran de interpretación de inspiración divina. Él los tomó y los puso al final. Y hizo la traducción de la Biblia, de los originales, a el alemán, para que el pueblo alemán lo pudiese leer. Pasa adelante. Ya más. Ahí. En España también hubo traducciones de la Biblia. Y había una comunidad de judíos que vivían en España, que eran judíos, pero a la vez eran moriscos, porque era una mezcla de árabes. Y esta comunidad salió de España y se fueron a Ferrara, una ciudad en Italia. Y allá tradujeron la Biblia de los idiomas originales al castellano. Porque esta comunidad judía se llevó la lengua castellana como su lengua y incluso en sus cultos hacían sus reuniones en el castellano. Por eso que ustedes encuentran en países como en África, un país pequeñito, no me acuerdo cómo es que se llama, creo que es Sri Lanka, que hablan castellano. Porque los judíos salieron de España a Asia y a África y a Europa y llevaron el castellano a esos lugares y se llevaron esta versión Ferrara, que es la Biblia al español de las lenguas originales. Los judíos la tradujeron al español. Nuestra Biblia, la más conocida y es muy atacada, Reina Valera, fue escrita por Cipriano de Valera, de Reina, Casidoro de Reina. Eso siempre lo tengo, se me mezcla aquí. Casidoro de Reina también era español, pero era morisco. O sea que era una mezcla, era árabe, tenía influencia árabe. Había una comunidad muy grande allí, pero ellos todos empezaron a desligarse de la iglesia de Roma porque se dieron cuenta al leer la Biblia que las prácticas de la iglesia se contraponían a lo que la palabra decía. Esta comunidad tuvo que salir de España porque estaban siendo perseguidos por la Inquisición y iban a ser matados. Entre esos estaba Casidoro de Reina y se fueron a Inglaterra.
Allá, como Inglaterra era protestante, la reina los acogió y el obispo le dio una casa muy especial a él para que él allí hiciera sus reuniones. Leían la Biblia y hacían sus reuniones 3 veces a la semana. Y en ese tiempo, Casidoro de Reina tradujo en un periodo de 9 años, dice que sin parar, toda la Biblia de los idiomas originales al español. Hizo 2.600 copias. Cuando murió, más adelante, otro español, Cipriano de Valera, 20 puntos, le tocó la tarea de hacer la segunda edición, porque ya no habían, ya no quedaban casi Biblias de las que Casidoro había hecho y ya había muerto. Hizo la edición revisada de Casidoro de Reina, le quitó las notas marginales que le había puesto, le hizo algunas correcciones, porque con el pasar del tiempo hay mejor manejo de los lenguajes y mayor conocimiento. Cipriano de Valera estudió en Cambridge y en Oxford y pudo hacerle mejores correcciones a la Biblia Reina Valera, que es la que nosotros manejamos ahorita. Nuestra Reina Valera viene desde un castellano muy arcaico, donde todo es vos, vosotros, así yo tenía una Biblia, a revisiones con lenguajes más actuales. Ahora, si yo quiero conocer el significado de una palabra e ir al original, no me va a servir Nueva Versión Internacional, no me va a servir Palabra de Dios para todo, no me va a servir Dios habla hoy, las puedo usar de consulta, pero la que me va a servir, la que es compatible con el Strong, que es el diccionario de los idiomas originales, es Reina Valera. Si usted escucha que esa Biblia que tiene errores, que no sé qué, le voy a decir una cosa, no tenemos ni idea lo que costó a estas dos personas que usted y yo tengamos esa Biblia. Para que la Biblia haya llegado a sus manos, mucha gente perdió la vida. Se dedicaron años, no solo a poderla traducir, con el hecho de quitarle a la gente la oscuridad de la ignorancia, sino para que tuviesen la luz de la vida. Y de verdad, Jesús dijo, si ustedes son mis discípulos, conocerán la verdad. Si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando tú encuentras en la Biblia algo y te das cuenta, esto que pienso no es lo correcto, la Biblia te va a cambiar. Cuando tú te das cuenta en la Biblia que has tenido creencias limitantes, como yo tenía, que pensaba que no podía hacer nada y no sabía por qué. Yo le digo esto a los jóvenes y con esto voy a terminar. Me gustaba el voleibol y me metí a jugar voleibol. Era la más alta, tenía los dedos más largos. Iba a entrenar todo el tiempo. Pero cuando llegaba el tiempo de los juegos, yo me acuerdo que jugábamos con varias escuelas, otros liceos. Y cuando llegaba mi equipo, y cuando yo llegaba, yo oía a las otras mujeres, Dios mío, no le tiren a la negra, es altísima, ¿qué tal? No sé qué. Pero cuando yo empezaba a jugar, yo las oía, tírenle a la negra, ese es el hueco. Porque la pelota venía y yo decía, no puedo. Y me caía la pelota aquí. El entrenador me decía, muchacha, si vos sabéis recibir, ¿por qué no brincáis? Armásela a la otra, hace algo, ¿por qué no hacéis nada? Es que no puedo. Yo no sabía por qué yo decía eso. Cuando yo tenía 15 años, leí Romanos 1:17. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y yo dije, yo sí me avergüenzo. ¿Dónde está ese poder? ¿Y cómo me vaya a mostrar ese poder a mí? Yo no estoy enferma, no uso droga, no bebo, no bailo, ni groserías me han dejado decir en mi vida. ¿Dónde me voy a mostrar ese poder a mí? Y yo sí me avergüenzo del Evangelio, porque cada vez que yo digo en el liceo que soy evangélica, pareciera que yo dijera que tengo una plaga, se me van todos, se me van. Yo hablando con Dios. Pero yo me había dado cuenta que en la iglesia habían dos iglesias.
una adentro y una afuera. Mi papá me decía, para la iglesia de afuera no vaya a ir nunca. Eran los jóvenes que se salían cuando había prédica. Y me decía, cuando uno va para la casa de alguien, va a ver a la persona a la que están invitando. Ajá, bueno, la casa esa es de Dios, a Él es al que vaya a ver. Cuando vos lo oigáis y lo veáis a Él, al salir hablé con tus amigos. Si te veo allá afuera, en la casa, vamos a tener un problema. Nunca iba para la iglesia de afuera. Pero cuando yo salía, yo escuchaba hablar a esos jóvenes, decían cada palabra, tenían cada vida tan horrible. Y yo decía, ve Señor, mira, yo no quiero ser evangélica, vos lo sabéis, pero tampoco quiero ser así. Así que ve, o soy evangélica de verdad, o soy mundana de verdad, de las que bailen, beban y anden en moto. Así que yo voy a hacer algo con vos. Yo voy a leer la Biblia y te voy a buscar. Si vos te me aparecéis a mí, no a papi, yo voy a ser evangélica. Si no, no voy a ser evangélica. Lo siento por papi. Tenía 15 años. Ya les dije que los jóvenes les cortan la cabeza. Pero no voy a ser evangélica. Así era yo. Hablé con mi papá y le dije, papi, decidí que no quiero ser evangélica. ¿Por qué? Porque yo encontré que el evangelio es poder y que no me avergüenzo. Y yo me avergüenzo y yo no veo ese poder. Mi papá se asustó mucho, me leyó casi toda la Biblia, eso todas las noches, mija, sentate aquí y lee. Y yo, papi, no, eso soy vos, pero yo no veo nada aquí. El domingo fui a la iglesia y le dije, pastor, yo quiero una reunión con usted. Ajá, dígame, he decidido que no voy a ser más evangélica. Muchacha, ¿ya hablaste con tu papá? Sí, ya hablé con él. No quiere, pero esa es mi decisión. ¿Y por qué? Porque yo no veo el poder. ¿Qué me va a cambiar Dios a mí? No tiene nada que cambiarme. Mire, pastor, ni grosería me dejan decir a mí. ¿Qué me va a cambiar? Y sí me avergüenzo porque la gente no se me acerca porque yo soy evangélica. El pastor me leyó la Biblia, todo. Dios mío, mi hija, tu papá, Natal, no sé qué. Yo salí de la iglesia, pero el lunes, adivinen a qué hora me paré a leer la Biblia. ¿Les digan cómo son los jóvenes? Sí, así son, a mí me encantan, pero no quiero volver a ser joven, esa etapa es muy dura. A las 3 de la mañana, ajá señora, aquí estamos, vos y yo. Voy a leer ese libro. Si vos no me habláis, esto se acabó. Empecé a leer, ordenadamente como me enseñaron, de tapa a tapa. Empecé por el Nuevo Testamento. Yo nunca escuché, Betty, aquí estoy. Me empezó a pasar algo que yo no entendía. Me sentía como contenta. Mi alma, ¿por qué me estoy sintiendo contenta si yo soy hasta más tristona que nada? La Biblia da gozo. Yo no sabía. Un día encontré en Juan 15:7. Si permaneces en mi palabra y mi palabra permanece en ti, pide todo lo que quieras y te será hecho. Yo soy la candidata. Ve que vengo todas las mañanas aquí. Yo estoy permaneciendo, ya vaya a ver. Ve, Señor, el bus de ruta 2 cuando viene muy lleno. Y yo siempre me caigo. Te voy a pedir que cuando llegue el bus a la Plaza de las Madres, yo vivo por la Plaza de las Madres y venía de allá, ustedes saben de dónde, de la curva, no sé de dónde es que viene ese bus lejísimo. A las 6:30 de la mañana, que es cuando yo lo agarro, esté vacío, nada más esté el chofer y el colector, para yo sentarme donde yo quiera. ¿Cómo son los jóvenes? Unos locos. Yo pude pedir otra cosa, pero mira lo que se me ocurrió, porque yo no me quiero caer. Y ve lo que dice aquí, si permanezco en tu palabra, todo lo que yo te pida, tú me lo vas a dar. Salí a las 6:30 de la mañana a agarrar el bus. Estudiaba 5º año en una escuela de arte, 4º año, y llevaba unos cuadros así grandísimos, por eso siempre me caía.
me paré en la plaza y veo venir el bus. Estaba oscuro todavía porque era como enero. Y las luces de dentro del bus estaban prendidas. Saqué la mano, lo veo completamente vacío. Yo dije, no, ese no va. Pero saqué la mano y paró. Y le dije, Señor, va. Claro, mija, montate. Me monté. ¿Y por qué está tan vacío? Berta, mija, mira, no sé qué es lo que pasa hoy. No se me ha montado un alma. Desde que salí de la parada, yo me senté y yo dije, esto como que funciona. Cuando ya había avanzado como 4 cuadras, dije, Señor, envía a alguien, que no me gusta estar sola con este chofer y el colector. Empezó a montarse gente. Seguí leyendo la Biblia. Yo quiero una goma. Aquí dice, si permaneces en mi palabra permanece en ti. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Papi no tiene cobre. Bueno, Señor, quiero unas gomas Reebok, blanca, de cuero, 38. En el nombre de Jesús. Amén. Si permaneces en mi palabra, y mañana vengo otra vez a leer la Biblia, si permaneces en mi palabra permanece en ti, pide todo lo que quieras. A la semana me llama una tía que vivía en Puerto Ordaz. Betina, mija, ¿cuánto calzáis vos? 38. Mija, me compré unas gomas y esa es mi talla, pero no me quedan. Te las voy a enviar a ver si te gustan. Ve, son blancas, de cuero y Reebok. Yo dije, ya me estaba asustando. Un día me paré contenta, porque yo dije, esto es un buen negocio. Me paré contenta y me senté en la sala. Me apagaron la luz. Y yo, ay Dios mío, eso es lo que decían las viejas que oran en la iglesia, que el diablo a las 3, que asusta, que tal. Ya me está pasando porque yo las escuchaba. Yo decía, esas son las locas que reprenden cucaracha y tal. Habían hermanitas así. Ahora yo soy una de esas. Entonces, yo dije, ¿qué pasa aquí? Me paré. Eso fue en el cuarto. Me salí para la sala, me senté, me apagaron la luz. ¿Qué pasa aquí? Me paré, me metí en el baño. Estaba la luz prendida, cerré la puerta, me senté en la poseta. Bueno, aquí voy a leer la Biblia. Me apagaron la luz. Yo toda la vida había sido una persona demasiado temerosa. Yo no salía para el patio de noche. Yo le tenía miedo hasta a mi sombra. No sé qué pasó conmigo, pero ese día yo dije, ya va. Diablo, vos estás confundido. Yo no te vine a ver a vos. Yo tengo una cita que no es con vos. Te me vais de aquí, me tenéis atormentada. Salí de aquí y dejá de estarme apagando la luz. Deja la tontería. Y me fui para la sala, me senté, prendí la luz. No me la apagaron nunca más. Yo dije, Dios mío, ¿qué me está pasando a mí? Y un día le dije, Señor, mira, ya éramos amigos. Porque una mañana salí para el liceo y empecé a cantar un coro. Y yo estaba contenta. Iba cantando el coro contenta. Y yo dije, ¿qué es esto que tengo? ¿Será el gozo? El gozo que dicen. Estaba muy contenta. Y me pasaba algo. Yo sentía que Dios me hacía. Yo sentía que estaba perfecta. Todo estaba bien con Él. Le dije, Señor, mira, vos sabés que yo te dije que vos no me podés mostrar tu poder, pero mira, no, sí me lo podés mostrar, porque yo no te había dicho algo, pero yo tengo muchos problemas. Yo soy muy acomplejada. Y yo no perdono. A mí me hacen algo y yo le hago la cruz a esa persona y no le hablo. Un primo se metió conmigo y me tenía que bautizar a los 15 años y mi tío llegó y me dijo, mira, ¿vos te vas a bautizar? Sí. Vos no le habláis a él, no me importa. Ajá, ¿y qué vaya a hacer? Ve tío, así me vaya para el infierno, no le voy a hablar. Y yo le dije al Señor, vos tenés que hacer algo conmigo, porque primero yo tengo un problema, yo trato de hacer todo y soy mediocre. Salgo mal. En voleibol soy mala, estudio y cuando voy a exponer no me sale la voz. Y la profesora me hace irme a decirle las cosas en el escritorio porque sabe que a mí no me sale la voz. Y así me sepa todo, me ponen 13, a mí me dan pena todo. Yo no sé qué es lo que yo tengo. Si vos me cambiáis todo esto que yo tengo por dentro, vos tenéis poder.
Y si vos me cambiáis, yo voy a predicar el Evangelio, porque voy a decir que esto de verdad funciona. Santo remedio. A los pocos días estaba orando y ¡pum!, tuve una visión. Ustedes saben que los psicólogos hacen una cosa que lo devuelven a uno. Dios hace todo eso. Y yo me vi de 12 años. Yo quería mucho a mi papá, eso era el amor de mi vida. Y ese señor llegaba a las 5 de la tarde, trabajaba por guardia en Pequibén. Y había una guardia que llegaba a las 5 de la tarde, yo siempre le hacía un jugo para esperarlo. Y eran las 5 y yo andaba jugando y mami me dijo, mija, ya va a llegar tu papá, y no le había hecho el jugo. Y yo salí corriendo, agarré la licuadora que era de vidrio y se me cayó y se me partió. Y en eso papi ya estaba entrando. Y me miró y me dijo, nada lo podéis hacer bien, tenéis manos de mantequilla. Y ¡pum!, me devolvieron para acá. Y el Señor me dijo, esas palabras que te dijo tu papá son las que te tienen a vos así. Yo no me acordaba de eso, no lo tenía consciente. Y le dije, ¿qué hago? Yo soy tu papá ahora. Y yo digo tuyo, que vos todo lo podéis en Cristo que te fortalece. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Filipenses 4:13. ¿Y qué tengo que hacer? En vez de decir que no podéis, decir yo todo lo puedo. Y lo empecé a hacer. Hablé con mi papá. Mira, ven acá, papi, me dijiste una mentira. ¿Qué mentira? Que yo no podía hacer nada. ¿Cuándo te dije eso? Cuando tenía 12 años. Ni se acordaba el pobre. No te preocupes, porque mi Padre Celestial me dijo la verdad. La verdad está en la Biblia, no lo que vos decís. Y ahí dice que yo todo lo puedo en Cristo, que yo puedo hacer cualquier cosa que quiera hacer. Y lo empecé a poner en práctica. Y después de tener las peores notas, empecé a tener las mejores notas. Y así fui hasta la universidad. Y Dios empezó a cambiar mi vida. No es de extrañar que ame la Biblia. Ahora ustedes son jóvenes. No puede haber un joven que no sea apasionado. No puede haber. No puede haber un joven en una iglesia muriéndose. Agarren la Biblia, van a cambiar el mundo. Lo primero que van a cambiar son ustedes. Se van a dar cuenta que en la Biblia no hay nada de religión, pero se van a encontrar con Dios. Vamos a orar. Señor, gracias. En esta noche te estamos muy agradecidos. Este poquito tiempo que hemos estado aquí. Te doy gracias por estos jóvenes. Y te pido, Espíritu Santo, que los despiertes. Que los despiertes tempranito a leer la Biblia. Y que ese deseo, esa pasión que solamente ellos tienen, esa determinación que solo a esa edad pareciera que aparece, ellos la encaminen para conocerte a ti. Y que si esta religión les aburre y si no quieren tener una simple religión, prueben tener una relación contigo. Y si tienen necesidades y sus padres no se las pueden suplir, en ti, Señor, hay toda clase de cosas buenas que solamente tu Espíritu Santo se las va a mostrar. Y si están perdidos y no saben qué hacer, tu palabra les va a iluminar el camino. Y si se han equivocado y se han desviado y han hecho cosas horribles, tú los amas igual y los estás esperando. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea una lámpara para ellos y nunca se les apague la luz en lugar tenebroso, sino que siempre sepan qué hacer en cualquier situación.
Te lo pido en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén. Dios les bendiga.